Muy bien, ahora vamos a continuar con el componente no controlado. Para eso vamos a definir un nuevo archivo no controlado.js y por simplicidad voy a copiar todo el código de aquí y copiarlo acá. Ahora vamos a hacer algunos cambios. Para empezar vamos a crearlo como una clase, ya que ocupamos mantener un estado interno. No controlado y extiende React Component. Muy bien. Vamos a mover todo esto a un método render. Y this.props tiene que ser cambiado. Muy bien. Vamos a crear un constructor donde podamos cambiar o almacenar nuestro estado. Y vamos a exportar no controlado. Muy bien. Esto ahorita es simplemente una copia del componente controlado, pero lo que queremos hacer es cambiar todas las propiedades o la estructura necesaria para hacerlo no controlado. Muy bien, como habíamos dicho anteriormente, un componente no controlado puede mantener su estado dentro del componente. Entonces para esto, en vez de recibir tamaño y tipo como una propiedad, vamos a recibirlo del estado. Así que simplemente voy a copiar esto, voy a borrar estas tres propiedades y voy a cambiar props por estado. Muy bien. Y voy a borrar tamaño y tipo de props. Muy bien. Eso se encargaría de mantener el estado interno. Faltaría simplemente definir tamaño y tipo en nuestro estado interno. Y lo que podemos ver aquí es de que en vez de requerir que manden propiedades para definir qué tamaño y qué tipo está actualmente en el componente, simplemente lo mantenemos internamente. Muy bien, ahora otro cambio que tenemos que hacer es, en vez de tener estas dos propiedades que nos notifican cuando cambia el estado o de tamaño o de tipo, simplemente lo vamos a mantener internamente. Borramos estas dos y en change tamaño lo único que hacemos es mandar a llamar thisSetState y actualizamos tamaño al valor que tenga. Ponemos el estado igual al valor que venga del evento. O sea, tamaño va a ser actualizado a cualquier cosa que regrese el onChange, que va a ser chico, mediano y grande. Muy bien, como podemos ver, aquí mantenemos el estado interno, sin necesidad de mandar a llamar una función externa. Y muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí abajo. Pero cambiando tamaño por tipo. Y muy bien, es un cambio muy sencillo, pero la estructura en sí cambió demasiado. Y lo podemos ver más cuando creamos el componente. Cabe mencionar que el onClick del botón sí va a quedar de la misma manera. Y esto va a ser porque aún ocupamos que nos notifique cuando se hizo un clic en ese botón. Pero, a diferencia de como lo teníamos antes, lo que vamos a hacer ahora es mandar el estado interno. Por ejemplo, this.state.
De esta manera podemos definir un componente no controlado, simplemente importando no controlado, y lo único que hacemos es especificarlo así. Como vamos a ver aquí, es un poco más sencilla la forma en la que definimos las propiedades, ya que la única propiedad que va a ser necesaria es aceptar, un clic aceptar. Pero a diferencia del otro clic aceptar, este va a recibir los datos, que simplemente podemos hacer un console log. Y vamos a hacer una diferencia entre los dos. Este va a ser el no controlado. A diferencia de este, que es el controlado. Como podemos ver, es mucho más sencilla la declaración de un componente no controlado, ya que todo se encarga el componente de asignarlo. Muy bien, vamos a ver esto en ejecución. Tenemos dos componentes idénticos. Uno es controlado, el otro no. Grande res. Definimos que aquí hay un error. El problema es el siguiente. Definimos la misma propiedad name en los dos componentes y voy a cambiar eso rápidamente. Ok. Aquí está. Muy bien, lo único que hice es quitar la propiedad name en el componente controlado. Esto es para que no interfiriera con el mismo input, con el mismo nombre en el no controlado. Muy bien. Vamos a elegir un tamaño grande de cerdo. Y lo mismo acá, grande de cerdo. Podemos ver que tiene el mismo resultado. Así que espero que puedan ver las diferencias que existen entre un componente controlado y uno no controlado. Como les digo, se puede apreciar más en el aspecto de cómo los defines. Como en este caso, si yo fuera a eliminar el componente controlado, en este caso, digamos esto, no ocuparía nada del constructor y no ocuparía nada del estado. Lo que podríamos ver es que simplifica demasiado la estructura del componente que está conteniendo al componente no controlado. Es muy sencillo, no hay estado, todo el estado está dentro del componente, así que lo puedes mandar a llamar incluso varias veces, ¿no? 3 veces, por ejemplo. Y su estado es totalmente interno. Muy bien, en este caso falla un poco porque tienen el mismo nombre asignado, lo cual también lo podemos cambiar. Eliminamos el atributo nombre y podemos ver que ahora ya no nos va a dar problemas. Muy bien. Muy sencillo. Como podemos ver, el no controlado simplifica mucho la creación, la definición del componente, ya que requiere muy poco para definirlo. En cambio, si regresamos a lo que teníamos anteriormente, el componente controlado requiere de mucha configuración en el componente que lo está conteniendo. Podemos tener el estado y pasar el estado por medio de muchas propiedades. Pero la diferencia es de que te da mucha más flexibilidad
al hacer exactamente lo que quieres hacer. Por ejemplo, aquí tienes totalmente el control de qué es lo que va a pasar con la propiedad tamaño. Y no solo eso, sino que si quisieras definir algo extra como un label aquí afuera, un h2 por ejemplo, con el tamaño, lo puedes hacer. ¿Qué está pasando aquí? Ah, ok, es un empty string. Muy bien, podemos tener un label aquí, ¿no? Esto no lo podríamos hacer con un componente no controlado. No tenemos acceso a la propiedad tamaño. Como lo podemos ver aquí. No hay forma en la que yo pueda especificar tamaño, ya que no nos notifica de cuándo cambia. Y bueno, espero que vean las diferencias entre los dos. Son muy útiles los dos, simplemente se tiene que planear y especificar cuál de los dos se requiere para realizar el trabajo. Y a través de la serie de videos vamos a ir explicando cuáles son las ventajas, desventajas, cuándo usar uno, cuándo no. Muy bien, espero que les haya gustado este video, que les haya sido útil y denle un like. Nos vemos en el próximo video.